En estas técnicas, en las técnicas que utilizamos, está muy bien que repitamos pues las meditaciones, que repitamos estas palabras que nos convencen y nos empoderan. Mi hombro está bien, mi hombro está adaptado, el dolor lo produce una sensación errónea de peligro de mi cerebro. Entonces, te agarras a esos pilares y repitiendo y creyéndote, por supuesto, pues esas frases, esa calma cognitiva, pude conseguir en 2-3 semanas realizar ejercicios que eran impensables. Si padeces de dolor crónico, si te han dicho o te has creído que es para siempre, quédate y descubre la terapia Reversión del Dolor. Un abordaje científico para revertir tus síntomas y recuperar tu vida. Conocimientos, herramientas terapéuticas, entrevistas a expertos, prácticas y testimonios inspiradores para salir definitivamente del dolor continuo. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de la TRD. Aquí encarnamos la libertad de una vida sin sufrimiento. Comenzamos. Hola, muy buenas, soy Encarna Espuña y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de la TRD en acción. Hoy vamos a compartir la historia de Abraham, un consultante que nos muestra, que da testimonio de cómo la terapia reversión del dolor no solo es efectiva en dolores y síntomas crónicos, esto es de larga duración, o sea, los que llevan molestándonos o llevamos sufriéndolos más de 6 meses, sino también en episodios que se clasifican como dolor agudo o subagudo, pero en este caso de tipo disfuncional, o sea que no están debidos a ninguna lesión, infección o rotura. El caso de Abraham fue que hacía 5 años Abraham llegó a mi consulta con un dolor crónico en su hombro izquierdo. Era un caso desafiante, pero que en pocas sesiones logramos revertir con las herramientas de la TRD. Pero luego avanzamos en el tiempo y durante la pandemia Abraham sufrió un dolor agudo en el otro hombro, en este caso el hombro derecho. Después de unas semanas de no ver mejoría y con los diagnósticos que tuvo y el tratamiento que le pusieron, pues aquello no mejoraba. Le dio un tiempo, el tiempo como habitual en los que si los tejidos hubieran estado lesionados se hubieran reparado, y al no ver mejoría decidió plantearse, bueno, ¿y qué tal si este dolor fuera del mismo tipo, del mismo origen, como fue el primero por el cual yo acudí a la terapia reversión del dolor? Bueno, se puso en contacto conmigo y volvimos a ponernos en marcha. En este caso, la solución, la clave, la herramienta que fue vital para Abraham fue la calma cognitiva. Así es que decidimos aplicar la herramienta de calma cognitiva, una estrategia clave en la TRD, y una vez más funcionó. Pero la historia no termina aquí. Abraham siguió aplicando esta herramienta en su vida cotidiana y gracias a ello logró resolver 2 episodios de dolor agudo o subagudo en cuestión de horas que él mismo dilucidó que no podían haber sido jamás por algún tipo de rotura, de daño, de infección, etc. Os lo va a contar a lo largo de su episodio y su testimonio. Veréis que uno de ellos fue justo antes de correr una maratón y lo otro fue un dolor lumbar que debutó en pleno viaje, disfrutando de unas vacaciones. Ambos casos se resolvieron rápidamente con la misma técnica. Así es que lo que nos enseña la experiencia de Abraham es que la TRD no solo es eficaz para el dolor y síntomas que se conocen como crónicos, esto es que llevan ahí más de 6 meses, sino también para dolores agudos o subagudos que llamamos disfuncionales, porque es una alarma que se pone en marcha pero que no hay ningún incendio. Cuando entendemos que el dolor es eso, ¿no? Una alarma y no un reflejo directo, una causa debida a daño a los tejidos,
podemos aprender a desactivar esa alarma cualquiera que sean las circunstancias. Y ahora os dejo con el testimonio de Abraham. Venga, pues Abraham, me estabas contando, yo te preguntaba qué ha sido para ti que me dieras un feedback de que tú me des tu versión de usuario de la herramienta de calma cognitiva. Y me estabas diciendo que para ti había significado como una especie de cortafuegos del miedo, ¿no? Cuéntame, por favor. Eso es. Sí, exactamente. Cuando aparecía el dolor, además en situaciones pues puntuales, cuando realizabas algún tipo de movimiento o algún tipo de ejercicio, o simplemente estabas visualizando una situación, porque ya no pasaba simplemente con el hecho de hacer un movimiento físico, sino también pensar, adelantarte en esa situación que te genera pues esa emoción que por lo que sea no quieres salir o no la quieres salir, la estás cortando. Para mí era muy importante porque me conectaba y cortaba ese ciclo del miedo, ¿no? Voy a aprovechar para recordar a nuestros oyentes que es el ejercicio de calma cognitiva. Puede ser un audio más o menos largo como el que habrán escuchado, porque lo hemos editado, lo hemos puesto en el podcast, pero también es un guión, ¿no? Como un pequeño texto, que ahora vamos a ir tú y yo sobre él, que lo que tú dices es con 4 frases, como un mantra, que cuando sientes o bien que aparece el dolor, o bien que aparece la ansiedad, o bien que aparece el miedo, o bien que aparece cualquier cosa que ahora tú me comentarás, inmediatamente lo usas para cortar esa cascada de pensamientos que van siempre a lo que técnicamente se llama catastrofización, pero que realmente es el que el miedo se adueña de todo. Entonces, la calma cognitiva, en la terapia de reversión del dolor, le proponemos a nuestros consultantes que después de la primera exposición a lo que es el primer pilar, donde les explicamos qué es el dolor, qué no lo es, hablamos de la diferencia entre el dolor, sentir dolor y creerse que por eso una está dañado. Os ponemos la metáfora del incendio, de una cosa es tener un incendio, que eso daña, y otra cosa es que la alarma de incendio suene o no suene, que realmente el dolor es esa alarma porque es un mecanismo de protección y que no es en sí el incendio. Entonces, para recordar a la gente que nos está escuchando, decimos cosas como, ¿verdad? Ahora sé que no estoy dañado, que el dolor y el daño no son lo mismo, ¿verdad? Ahora sé que el dolor lo produce mi mente como una alarma de protección y no los tejidos corporales donde lo siento. Sé que los tejidos pueden dañarse y cuando esto ocurre envía señales de daño, pero este daño es reparado de manera automática y programada genéticamente en el cuerpo, en varios días o en varias semanas. También sé, en muchos casos, que esas señales de daño ni siquiera son necesarias para activar la alarma del dolor. O sea, es que hay gente que puede estar dañadísima y sin embargo el dolor no se activa, que son 2 cosas que hemos tenido en el modelo biomédico imperante asociadas, pero que esa disociación y el recordársela constantemente es vital. Bien, y cosas como ahora sé que el dolor es una emoción basada en una valoración de la mente de peligro o amenaza. Esa valoración de peligro puede venir de otras instancias de mi mente. Esas instancias pueden ser mis creencias anteriores sobre lo que es el dolor, o bien emociones, como tú bien decías, Abraham, que me generan conflicto, que son emociones complejas, que se llaman en términos técnicos, ¿no? Todo ello hace que la valoración de peligro o amenaza se active en mi mente, ¿no? Y por lo tanto también se pueda observar hasta en mi cerebro, ¿no? Entonces, bueno, a mí ahora me gustaría pasarte la palabra y que nos contaras en qué dolencias has tenido. Yo recuerdo aquella del hombro, que fue fundamental, por la que tomaste contacto conmigo justo en época pandemia, como a todos los médicos y cosas que todo lo que habías intentado hacer previamente, porque claro, tú creías que estabas dañado, es que no podías mover el hombro para nada, te habían, creo que diagnosticado hombro congelado o algo así, y eso es una palabra terrible. Y cómo utilizaste la calma cognitiva en esos momentos y cómo luego la has llegado a utilizar a casi para todo en tu vida. Venga, vamos allá, Abraham, cuéntame. Bien, vamos a ver.
a ver si lo podemos resumir. Lo del hombro congelado fue un punto de inflexión, porque fue una adaptación del cuerpo, lo voy a llamar lesión, aunque sí, adelante, luego omitiremos esa palabra, pero empezamos con lesión porque fue el diagnóstico, ¿no? Entonces, era una inmovilidad total del hombro derecho en este caso, no podía ni rascarme el hombro izquierdo, era muy limitante. Además, eso generaba que por la noche la cápsula del hombro genera en esa posición durmiendo un dolor muy fuerte, con lo cual se generó también un proceso de ansiedad importante, porque claro, ya no regeneras, ya no descansas, entras en un ciclo muy destructivo. Es chungo, claro, es muy malo, porque si vas con dolor y encima no descansas y crees que tienes algo que está fastidiado, pues ahí es un bucle que el miedo entra por todos lados y hay una hoguera enorme dentro del cuerpo, sí. Es una pasada. Y además nos contarías que también para tu trabajo, si puedes contar un poquito, era vital, sí, ¿no? Todo aquello que pasó, lo mal que te sentías, porque encima no podías atender en un momento de una sobrecarga increíble de trabajo, de una inmensa responsabilidad. Cuéntanos un poquito también sobre esa parte. Sí, bien. Bueno, yo soy bombero de profesión y gracias a un jefe de dotación que es una persona muy entrañable y muy cariñosa, y al verme cómo estaba trabajando, él mismo me dijo que no podía ir al servicio a trabajar así, porque claro, me estaba viendo cómo me tenía que levantar el hombro ayudándome de la otra mano para coger alguna herramienta, ¿no? Entonces, claro, si se diese la situación que tuviésemos que actuar en una situación pues delicada, pues yo soy medio, como mucho, no soy un compañero. Entonces era una cosa seria. Entonces me animó a ir al médico a que me diesen la baja y que encontrase una solución a esto. Bien, pues le hice caso, y lo que hice fue, pues, lo primero que marca el protocolo, que es hacer una serie de pruebas para descartar lo gordo, que ya, bueno, el que sabe un poco el tema pues sabe lo que es lo gordo, y luego ya me puse en contacto contigo, Encarna. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Bien, síndrome de hombro congelado, tendinitis, bursitis, pues todas esas cosas que acaban en itis. Algunos me querían operar, y con un traumatólogo también de la Ciudad Social, hay que decirlo, muy, muy moderno, y me comentó que él podía abrir ahí, limpiar esa zona y podía seguir doliendo igual. Así que buscase otra alternativa. Y eso fue fantástico. Nos sorprendimos los dos. Recuerdo, Encarna, que comentamos, ¡joder, qué tío más guay! Porque fíjate que claro, tenía que el daño es una cosa y que el dolor era otra. Sí. Que van por circuitos diferentes, el dolor va solo por el circuito de la mente y el daño va por el circuito, efectivamente, de mensajes nerviosos que técnicamente se llaman nocicepción. Qué bueno, la verdad. Exacto. Es muy interesante sumar al comentario que en esta situación, cuando uno está durante unos meses sin dormir, literal, las 2-3 horas, con este dolor tan limitante, y entras en una consulta de un traumatólogo especializado y otro de la Ciudad Social, claro, porque tengo que coger las dos vías, ya mi condición profesional por la vía que nos toca a nosotros y luego la vía de la Seguridad Social. Y claro, te dicen que tienes que operarte, menos este señor, pues claro, es muy sencillo que con esos síntomas, esa sintomatología, vayas al quirófano, pero vamos, con las gafas de nadar puestas. O sea, te vas de tirón, te metes y dices, venga, abrir ahí y empezar a coser, a partir lo que queráis. Pues claro, que era curioso. La lesión, la verdad es que es muy limitante, es muy curiosa. Bien, pues ya puestos así en situación, cuando ya hablamos y nos ponemos al día y a currar, pues nos damos cuenta de que el hombro, cuando comprendes cómo funciona, el hombro está adaptado. Y a mí esa frase, por ejemplo, que mi cuerpo y mi estructura estructuralmente saquen lo que me saquen, ¿no? Ya sabes que si es una protusión, que si es una hernia, que si tienes una bursitis, que si tienes una tendinosis. Para mí el cuerpo está adaptado, punto. Y como está adaptado, es un fallo de percepción del cerebro, por otras razones. Entonces, a mí esa calma cognitiva, por ejemplo, esto es uno de los ejemplos, en el caso del hombro, fue vital. Fue vital porque me permitía
realizar ejercicios muy dolorosos con ese mantra, con esa frase. Entonces, yo tenía claro que mi hombro estaba adaptado, que hubo un señor también que me dijo que ahí no había que operar. Entonces, te agarras a esos pilares y repitiendo y creyéndote, por supuesto, pues esas frases, esa calma cognitiva, pude conseguir en 2-3 semanas realizar ejercicios que eran impensables. O sea, es que no podía, de verdad, con una limitación muy grande. Al mes y medio, 2 meses, los ejercicios empezaron a generarse con una normalidad tremenda, ¿no? Y a los 3-4 meses había algún residuo, porque bueno, seguimos vivos y seguíamos en pandemia y había muchas cosas por ahí que estaban en cortocircuito, pero aún así, con una movilidad te diría que del 85-90%. Así que, bueno, fue tremendo para mí como experiencia, porque que en 3 meses de operarme y al estar estar súper limitado con toda esta, madre mía, con este batiburrillo de cosas que estaban pasando, el verme otra vez autónomo y que por sí solo, evidentemente con la ayuda de la neurociencia, ¿no? Y en este caso de Encarna, que fue la terapeuta que me trató, pues fue tremendo. Claro, te da mucha confianza. Te da mucha confianza. ¿Y qué frases te repetías, Abraham? Cuéntanos un poquito cuando estabas con el hombro ahí. Yo recuerdo que te levantabas ya con el hombro fatal, te tenías que meter en la ducha, te sentías me comentabas, me siento tan incapacitado, no puedo ni enjabonarme, no puedo, y ya ni siquiera, pues ya, ni te cuento hacer ejercicio. ¿Qué te decías a ti mismo? Cuéntame esas frases, porque lo que la gente quiere escuchar es, vale, sí, ¿yo qué me digo, dadas mis circunstancias? ¿Qué te decías tú? Todo el proceso. Bien, intentaba siempre que fuesen frases muy repetitivas. En estas técnicas, en las técnicas que utilizamos, está muy bien que repitamos pues las meditaciones, que repitamos estas palabras que nos convencen y nos empoderan, ¿no? De que el cuerpo está bien, está sano. Entonces, yo una que tenía que iba con la adaptación era muy típica, ¿no? Era que mi hombro está bien, mi hombro está adaptado, el dolor lo produce una sensación errónea de peligro de mi cerebro y yo estoy trabajando en esto. Errónea, o sea, porque no estabas en peligro realmente. Bueno, es verdad que sí que estábamos en peligro en plena pandemia, pero no tan como una espada de Damocles que fuera a acabar con tu vida rápidamente. Claro, pero es que no podemos estar tan sensibilizados porque en peligro estamos siempre. Sales a la calle y te pilla un coche. Entonces, bueno, habrá momentos en los que estés más sensible, menos sensible, vale bien, pero es que la vida es eso. La vida es que te caes ahora en el baño y te has partido una pierna. Pues, claro, es muy difícil que pase, pero puede pasar, ¿no? Entonces, el peligro está ahí siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle el valor que se merece. Y en este caso, no eres consciente. Lo que pasa es que no eres consciente del nivel que tienes de sensibilidad ante ese peligro que está. O ante el miedo, ¿no? La cantidad de sensibilidad que puedes tener ante el miedo. Y luego a mí me gustaría que pasáramos a esa otra faceta tuya, porque me parece que puedo decir públicamente que eres corredor de maratones y que de vez en cuando te han salido dolorcillos por ahí. Cuéntanos de esos dolores, ese de rodilla que saliste a correr una maratón. Estabas en medio de la maratón, se despertó el dolor y cómo te llevaste a la calma cognitiva y acabaste la maratón. ¿Dónde era esa maratón? Y cuéntanos sobre eso. Es buenísimo. Mira, voy a apuntar ese Encarna y el otro que me ha venido, que fue el lumbar de viaje, para que no se me olvide ahora. Eso. Vale. Sí, pues bueno, el de rodilla es muy curioso, porque bueno, claro, una persona que hace un entreno para correr una distancia de 42 kilómetros, pues necesita un volumen de carga, pues que tiene que ser acorde a la carrera que vas a correr, con lo cual es respetable. O sea, tienes que hacer 80, 90 kilómetros a la semana en kilómetros para ir con una garantía, claro, para afrontar y respetar la distancia de la carrera. Bien, pues lo normal es que se hagan molestias, claro, porque el cuerpo pues está dándole mucha caña. Pero casualmente en esos meses de entreno, además no es una cosa que haya hecho por primera vez, llevo pues 12,
14 años corriendo maratones, 1 o 2 al año. Entonces, la rodilla se puede cargar como se puede cargar el tobillo, pero al día siguiente, a los 2 días, todo vuelve a su cauce. Bien, pues un día antes de correr, esto fue en Estambul, paseando por la ciudad, tenía un dolor de rodilla que me tenía que sentarme literal, porque no podía. Yo estaba un poco alucinando, ¿no? con la situación. Digo, vamos a ver, habías mañana me ido tengo a que levantar. Estambul a propósito a correr la maratón en Estambul. Y de repente, Eso sin es. correr y sin nada, simplemente paseando por la ciudad, se te puso Sí, un dolor de rodilla que te obligaba a sí, sentarte porque veías que aquello sí, no. ¿Pero qué pasa, sí. no? Sí, además, sí, no tenía mucho sentido porque tú al final tienes que analizar un poco la situación para que veas cómo ataca, ¿no? Pues, El miedo. este mecanismo de defensa, el miedo, exactamente, ¿no? Bien, entonces yo 3 días antes de la carrera descanso, porque es una prueba larga, entonces estos son unos parámetros deportivos, descansas, te alimentas bien, te hidratas muy bien y más descanso, y más descanso. Y el día de antes, pues te das un paseíto para activar. Bien, incluso hay gente que sale a correr, yo ni eso. Prefiero dar un paseo y algo más lúdico, ¿no? Bien, pues con lo cual, pues que llevo 4 días sin generar ningún tipo de esfuerzo deportivo, todo lo contrario, regenerando, descansando, pam, pam. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Me dar un paseíto por Turquía a ver aquí las mezquitas y todo el temita y no puedo ni andar. Era una cosa, la verdad es que se me quedó una cara, digo, oh, esto es increíble. Pero bueno, nos fuimos a la habitación de nuestro alojamiento, allí pude hacer unas maniobras de las nuestras y no te creas que fue bien. Parece ser que yo creo que por la ansiedad que me generaba el tener que estar bien era contraproducente. Lo que Exacto. te digo, de cambiar el gesto cuando te dices, ay, ya está por aquí el dolor, a decir, ya está aquí el dolor. ¡Buah! Entonces ahí la técnica no era del todo, no estaba tan pulida, con lo cual se me quitó. Me puse en la línea de meta por la mañana, muy temprano, con el dolor. Y ahí ya sí me eché un órdago. Ya le dije a la rodilla, bueno, mira, tú vas a doler. Yo no voy a parar. Tú verás. Hasta que uno de los dos, si quieres túmbame de un lado, pues bueno, pues ya que me quedan y que me recojan. Pero yo lo tengo claro. La rodilla está bien. Que no estoy dando con la tecla ahora, vale, pero la rodilla está bien, está adaptada a esto, no hay ningún problema. Llevo no sé cuántos cientos de kilómetros y ahora por un paseíto, no puede ser. Así que continuamos la carrera, salimos y los primeros 5, 6, 7 kilómetros, eso picaba bastante. Pero en el kilómetro 8 o 10, la rodilla ya empezó a funcionar de manera normal y pude acabar la carrera con lo que es acabar una carrera de esas características, dolorido, pero por todos los lados, no en la rodilla precisamente, claro, porque el cuerpo lo está poniendo ahí al límite. Entonces te duele todo, pero no es porque haya nada roto, ni porque esté nada mal. O sea que eso fue el tema de la rodilla que me asustó en ese momento bastante, porque claro, es que tenía una carrera en ciernes. Claro, oh, qué Así que, increíble, Abraham, ¿no? Cómo, a pesar de que en la habitación del hotel, al aplicar la calma cognitiva, no te funcionara, tú de todas maneras dijiste, confío en mi cuerpo, esto está bien, yo no entiendo por qué de repente se ha activado la alarma, probablemente por ese mecanismo de autoexigencia y Dios mío, me he venido aquí a correr la carrera de maratón sí, y de Estambul y no estoy en condiciones, pero tú te pusiste en la línea de meta y dijiste, esto está adaptado, yo no estoy dañado, esto está todo bien, me he dado 3 días de descanso, no hay ningún motivo, si quieres me sigues y si no ahí te quedas, saliste para adelante y que efectivamente, finalmente, tu mente dijo, pero claro, está todo bien, yo para qué tengo que estar aquí sonando la alarma en la rodilla cuando en realidad lo que necesito es sonar la alarma de todo porque está haciendo una prueba realmente de mucha demanda y claro, es normal que para mucha gente hay gente que se le activa, hay gente que no, que hace la prueba completamente y no se le activa ningún tipo de molestia. Pero como es eso, como es una alarma que suena como para advertirte de que tienes miedo y es un miedo inconsciente, qué bueno. sí. ¿Y luego qué pasó con Bueno, eso del lumbago? El lumbago. Ahora cuéntame sí. la experiencia del lumbago. La del bar, sí, han sido 3 puntos, bueno, pues que han sido en el tiempo, han tenido
unos meses, y te diría incluso que sí, que incluso años, posiblemente sí, entre uno y otro, y totalmente distintos y diferentes. Hablamos del hombro, hablamos de la rodilla y hablamos de la zona lumbar. Bien, pues la zona lumbar era un viaje con mi pareja, con Ana, un viaje, nuestro primer viaje largo, con lo cual todo tiene que ser perfecto, todo guay, vamos a ver dónde vamos. Dentro del viaje hacíamos unas rutas por montaña. Entonces, claro, pues tú querías que todo fuese impecable, ¿no? Y que además, pues, tu manejo de la montaña fuese, ya sabes, pues, lo que no va a pasar nunca, que va a salir todo bien, ¿no? Exigencia a tope. Y encima con tu pareja. Y el primer viaje gordo, bueno, pues fue, con lo cual, fue la penúltima ruta, porque estuvimos 9 días por la zona de las Azores, 7 o 9 días por la zona de las Azores, pues una de las rutas más sencillas que teníamos, que era una ruta circular de varios kilómetros. Bueno, tipo de complejidad, nada. Simplemente dar un paseíto o una zona volcánica, siguiendo unas piedritas, te apoyas con las manos en cualquier arbolito, y en un arbolito de esos que voy a subir, allí me quedo. Latigazo, o sea, como no lo recuerdo. A lo mejor he tenido otro así, pero no lo recuerdo haber tenido otro así. Ana, que le expliqué pues con las técnicas que trabajaba, debido a mis características técnicas, pues se quedó tranquila. Porque me dijo, me comentó Abraham, digo, no te preocupes. Aunque me veas torcido, aunque me veas con dolor, aunque chille ahora, tú tranquila. Yo tengo que seguir ahora el proceso y el mecanismo, y tú tranquila, de verdad. O sea, y ya sabes, por favor, no me digas tómate una pastilla ni vamos al hospital. Tranquila, porque eso todavía me genera a mí pues un ciclo de miedo o de duda, de incertidumbre, y entonces eso alimenta el dolor. Así que bueno, ya sabe todo el rollo, pero yo tengo que explicárselo. Claro, es que en ese momento es ¡pam! ¿Pero qué ha pasado? Tengo que ir a un lado, porque es que me quedé tieso, literal. Bien, pues arrastrando un poquito la pierna, y con esa historia pude terminar. No quedaba mucha ruta, cierto que quedaría como una hora y media. Y bueno, ya cogí el coche, nos fuimos al alojamiento. Para salir del coche era un cuadro. Me pegó un viaje, Encarna, de esos que se recuerdan, porque, wow, es verdad que me podían haber pinchado algo perfectamente, porque es que estaba encogido. Y bueno, Ana, noche, sin embargo, estuvo muy respetuosa tú le dijiste, sí, no me lleves al hospital, no me des pastillas, y tú por dentro, sí, no pensabas algo así como, ¿de qué me sirven estas técnicas? Ahora yo todo chulito, de que estoy estupendo, de que yo puedo superar el dolor, y de repente estoy aquí cuadrado, trabado delante de mi novia, que no puedo moverme, qué horror, pobre de mí. Claro, ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? Esa es una pregunta muy interesante, Encarna, porque, jolín, porque claro, cuando uno está trabajando estas técnicas, además que son técnicas que generan un compromiso, aquí no te tumbas en una camilla y te dan un masajito, no abres la boca y te meten una pastillita o una gominola, como me gusta a mí llamar, No, esto requiere de un compromiso, además, te diría que diario, como poco semanal, sí. Luego ya cada uno que valore. Entonces, claro, pues te generan dudas que estoy haciendo mal. ¿Qué pasa? Que esto no funciona, ¿no? Claro, cuando todavía te metes más en este abordaje, te das cuenta de que, macho, es que estamos vivos, es que las emociones están ahí, que hay un montón de cosas que antes pasabas por alto, pero que verdaderamente tienen un impacto, ¿no?, en todo nuestro cuerpo, porque además sabemos cómo funciona eso, con lo cual lo que te genera es más consciencia, Entonces, luego también puedes estar más o menos alerta a determinadas situaciones, con lo cual te puedes adelantar, pero te das cuenta que si no va a ser el lumbar, va a dar lo mismo, va a ser luego otra cosa, porque estás generando, porque tenemos esa sensibilidad creada, hay que aceptarla. Entonces, pues tenemos que seguir navegando en el abordaje. Es de lo que te das cuenta. Aún así, es cierto que frustra, claro que frustra, porque, joder, tú piensas que lo has hecho todo bien, pero no está todo bien, claro que no.
porque no puede ser todo perfecto, ni puedes ir con una tensión de hacer un viaje espectacular sin que haya ningún error. Y eso que, claro, pues con tu pareja estás empezando, le sumas todo eso, y si tienes ese carácter que te gusta hacer todo de una determinada forma, que no quiere decir que sea perfecto, porque ya me río yo de ese comentario, no fui muy perfeccionista. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aún así, bueno, pues claro, te genera tensiones, no, te genera unos rollos por dentro que no sabes ni dónde estás, realmente no estás siendo tú mismo, ¿no? Y eso, como consecuencia, pues al subir una piedrecita y agarrarte un arbolito, te pega un latigazo y ahí te quedas. Y te dice, majo, venga, espabila que hay que cambiar cositas. Así que bueno, después de eso estuve toda la noche en una posición que me permitió dormir. Hice un par de técnicas para, sobre todo, mucha calma cognitiva, enfocado en este caso, a la espalda. Y luego escribí un poquito, porque necesitaba expresarme de alguna manera para saber qué pasaba, qué había pasado ahí, por qué. Y claro, sí, exacto, salió esa responsabilidad, salió ese querer hacer todo que saliese de manera ideal. Claro, entonces eso me generó a mí miedo. ¿A qué? Pues ya sabes, a que si a Ana no le gusta, pues lo mismo me pone la maletita en el descansito. Chico, es lo que sale, es lo que hay. Y luego ya que sea real o no sea real es diferente, pero es tu proceso. Entonces, al final todo eso llevaba ¿a qué? A que querías quedar guay por ese miedo al abandono de la persona que te quiere, tiqui, ta. Pues ya está. Pues nada, pues al día siguiente en el aeropuerto ya empecé a andar con mucha normalidad. Además, nos salíamos de viaje y a los 2 días del suceso, pues empecé a correr. Y sin pum. Ya aquí estamos. Qué maravilla, qué bueno. Pues Abraham, muchísimas gracias. La verdad es que te agradezco muchísimo todos estos testimonios en las que muchas personas se van a ver reflejados. Y bueno, ahí tienen en la terapia de reversión del dolor una de las primeras herramientas que ofrecemos, que es la calma cognitiva, que hemos descrito antes, que tienen también en formato audio. Y muchísimas gracias por tu testimonio y por contarnos y tú, bueno, pues eso, como te has abierto aquí, nos has contado sin ningún tipo de tapujos ni de nada, las cosas por las que te ha tocado pasar y aplicar la calma cognitiva. Muy bien. Pues nada, voy a detener la grabación y si quieres despedirte, adelante, Abraham. Sí, yo mandar un saludo a todos y también animarles a seguir navegando en este enfoque que es muy positivo en un montón de aspectos. Y también, ya que tengo ocasión, quería dar las gracias a Encarna públicamente por todos estos años que han sido muy curiosos, y para mí ha sido pues un verdadero placer, y además me ha dado unas herramientas que me han cambiado la vida de manera literal. Así que muchas gracias, Encarna. Muchas gracias a ti, porque aquí hemos visto efectivamente cómo han actuado con un deportista, porque cuando has comentado los 2 años es porque a lo largo de los años y diferentes episodios que has tenido, pues siempre te has acordado de la terapia de reversión del dolor, has acudido a mí y en breve, rápida, y a veces, y las últimas que has comentado ya has sido tú solo, porque ya las herramientas son tuyas, te las llevas a cualquier competición, a cualquier viaje, a cada acción en tu vida diaria, en tu profesión, en tus aficiones, van contigo, que eso es lo bueno de hacer un abordaje como este, ¿no? Que no es que dependes constantemente de mí, sino que tienes las herramientas y las usas tú. Muy bien, pues muchísimas gracias, Abraham. Si alguna vez has experimentado un dolor que parece no tener una causa clara de rotura, de infección o de lesión, pregúntate, ¿y si este dolor fuera también un dolor disfuncional? Un dolor que es como una alarma que se queda sonando, pero no hay incendio o el incendio ya se ha apagado. Y entonces, ¿podría responder a un entrenamiento de reprogramación, de reconsideración, de desmontaje de esa alarma, de recableado de esa alarma cuyos cables se han puesto en marcha? Entonces, la herramienta cognitiva es una herramienta clave para eso. Así es que nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta pronto. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Gracias por ayudarnos a que este proyecto independiente llegue al máximo número de personas posible para poder salir del paradigma del miedo y del dolor continuo. Suscríbete a nuestro programa. Déjanos reseñas, comentarios y valoraciones. Comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Y envíale este audio a quien lo pueda necesitar. Mil gracias por estar al otro lado. Y si quieres más información, consulta nuestra web, donde además encontrarás a los profesionales de la TRB para un acompañamiento personalizado.